Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buena vida, mis amores. Ya estamos listos. Mi nombre es Ana Rosa Martín y me encanta estar contigo cada día porque el estar contigo es una oportunidad para mí de aprendizaje, es una oportunidad de hacer una conexión de mente a mente y transmitir a través de esa conexión lo que poco a poco va llegando al pensamiento y entonces llega y lo puedes transmitir para lograr juntos un discernimiento a través del conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo nos lleva no solamente una etapa, no solamente un tiempo, sino que al darnos a la tarea de en verdad saber por qué pienso como pienso, por qué siento como siento y por qué soy como soy, nos puede llevar vidas, vida tras vida, y sin encontrar el verdadero objetivo de la función que venimos a realizar como seres para lograr la verdadera evolución que tanto andamos buscando, para lograr la verdadera espiritualidad que ni siquiera entendemos qué es la espiritualidad. Yo te pregunto este día, para ti, ¿qué es la espiritualidad? Bienvenida Mariana Álvarez, Vivi Laguna, Chayito Carvajal, Buena Vida, bienvenidos. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué entendemos como espiritualidad? ¿Qué es eso que nosotros deseamos ser como un ser espiritual? Y entonces lograr la realización de ello para llevarnos a nosotros mismos, a esa cúspide, a esa meta, a ese objetivo y realizarnos como tal. Desde niños venimos buscando y desde niños nos heredan nuestros padres principios y valores universales que pues los entendemos mínimamente porque entendemos a grosso modo un razonamiento a través de los valores como el respeto, que en mis tiempos, no sé si te tocó Vivi Laguna, Buena Vida, o a ti Mariana, o a Chayito quizás, o a les tocó que en mi tiempo, por ejemplo, el respeto rayaba en el miedo. O sea, llegaba papá y era, ahí viene tu papá. Entonces no era un respeto con el cariño que sí se le tiene a un padre, no era un respeto con el amor que se le tiene, sino que era un miedo. Discerniendo en base a los principios y valores universales y en un diccionario de sinónimos y antónimos, podemos describir en mi concepto personal del conocimiento de sí mismo a través de esta enseñanza que lo que me inculcaron en ese mi tiempo de niña pues era como un miedo más que respeto. Y entonces la educación del respeto al padre sí era, pero era como miedo al que te vaya a decir algo, no a que te fueran a golpear, porque a mí no me golpearon mis padres. No, mis padres no fueron unos padres que educaron a través de golpes, porque si de 12 hermanos que tengo, a uno o dos les llegó a poner su fajazo mi padre, pues era porque ya de plano hacían sus cosas y lo sacaban de su quicio, como dicen, me saca de quicio, pero en realidad no es porque se fuera una manera de educar a través de los golpes, más sin embargo, ¿cuántos hay que a ellos mismos como padres o ahora tus abuelos fueron educados a base de golpes? Y entonces ese respeto se convertía en un miedo. Y desde allí entonces nosotros al nacer y nacer a través de ese concepto de la acción, viendo y haciendo una conexión en nosotros mismos de lo positivo y lo negativo, nosotros generamos esos conceptos de saber qué era bueno y qué era malo para nosotros y que entonces quizás en lugar de infundarnos el verdadero concepto del respeto hacia ellos, por ejemplo, era un miedo, ¿no? ¿Qué piensas, Sofía? ¿Qué piensas, Connie Moreno? Gloria López, bienvenida. Dice Mariana Álvarez, es verdad, una mirada y nos llenaban de miedo. Es que solo te volteaban a ver y ya decías, no, es que si, estate quieto, porque era como de que, si no te las vas a ver conmigo. Y ese te las vas a ver era porque la tunda, el chanclazo, el castigo, el fajazo, o no sabíamos qué, dependiendo, como te digo, la educación que te tocó.
En mi etapa también de niña me tocó ver cómo a, a personas cercanas a mí, sus madres, el modo vivendis de educar era a castigarlos, hincarlos, ponerles como ladrillos así en las manos y que o quitarles las camisas, ponerles sal y que estuvieran largo tiempo en el sol. Imagínate tú eso. En mi tiempo, siendo de mi generación, esos niños cercanos de la misma pues cuadra o colonia donde yo vivía, sus madres hacían eso con ellos. Otros los encerraban que en el baño, que cosas así. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en que la educación a través de los principios y valores universales no tiene caducidad. No se trata de tiempo, de moda, o de que si ya eres un adulto, ya estás formado, o de que si apenas eres un niño y es tu hijo y apenas lo tienes que educar. Se trata de todos, desde aquel que ya está educado como nosotros, siendo los adultos, Vivi Laguna, o desde que nuestros hijos son nietos que ahora vienen en formación. Y entonces cuidar que la formación que se les esté dando no esté basada otra vez en la repetición a través de los miedos que a nosotros nos generaron, que ha llegado a pasar. Por eso el conocimiento de sí mismo nunca va a terminar y por eso pudiera parecer repetitivo que hablamos de lo mismo, porque de lo mismo vamos a hablar, porque conocerte a ti mismo conlleva muchos temas a tratar. Esto del respeto que era más bien cambiado por miedo, ¿cuántos tú criaste a tus hijos así en la ignorancia? Porque digo ignorancia porque si a ti te generaban miedo y lo confundían con respeto y tú tuviste, bueno, mal que bien, pues aquí estoy y no estoy manco ni tonto, mira, no me educaron mal. Entonces a raíz de ese concepto fuiste educando igual a tus hijos, pero sin razonar en una conciencia superior, como nosotros decimos. Si cometes un error y te das cuenta, pues no lo cometas más. No razonaste, solamente, pues ahí se va para no batallar. Entonces usaste los mismos patrones de conducta, las mismas normas, las mismas reglas, el mismo orden de educación a tus hijos, pero tus hijos, siendo generaciones y cerebros más evolucionados y revolucionados, pues muchos ya no pegó, ya no pegó tu educación. Y entonces es donde viene la disfuncionalidad. Entonces, ¿cuántas cosas hay que ignoramos? Por eso decimos que ignoramos. Y no es que seamos, por decir, eres un ignorante, no, ignoras esto, que ahora últimamente que te das a la tarea de conectarte con nosotros y siendo nosotros una escuela de enseñanza para el desarrollo y a través de la investigación del comportamiento humano, pues conocernos. Y entonces también eliminar, no solamente decir, es que ahora lo voy a educar diferente, no, educarte tú, aunque tengas 60, 70, 80, 90 o 100 años, volverte a educar, porque en ese conocerte, en ese volverte a educar, está la sanación mental y lograr la verdadera espiritualidad anhelada que no hemos podido lograr por conceptos mal entendidos a través de nuestra educación, pues malinterpretada o malentendida, porque a base de ello generamos nuestros propios registros. Entonces, déjame ver quién anda por aquí. Fabiola Martín Pérez, Juan José Alejandre, Vivi Laguna, Buena Vida. Y también dice Gloria López, buenos días. Connie Moreno, Sofía, saludos. Joana San, Connie Moreno dice, pienso que golpean cuando se chiqueaban, no porque hicieran algo malo. Chuqueaban. Chuqueaban ya es un concepto nuevo de este razonamiento que ahora has logrado, Connie, de chukis, ¿verdad? Como digo que cuando agarras un estado mental que no te corresponde, te pones chuki. Y Chucky es una referencia a que ya ves esa película de Chucky, como es como un aparente niño que hace destrozos y hace de todo, pero más bien es un fenómeno como ya psicópata, pero es también pues porque está en esos estados mentales y entonces se chuqueaban. Exactamente, Connie, fíjate, por eso cómo ignorábamos eso, cómo ignorábamos e ignoramos todavía que nuestros hijos, o aquellos ustedes que tienen hijos o nietos y los ves en un comportamiento alterado y entonces no entiendes que se pone chuki.
¿Qué es ponerse Chucky? Bonnie ya sabe, pero aquellos que por primera vez les toque escuchar este día esto van a decir, ay, pues no entiendo. Ponerse Chucky es que no solamente percibes un estado de pensamiento de aquello que ya grabaste positivo o negativo de acuerdo a tu crecimiento o tu modus vivendi, sino que a través de ello creas un plasma de energía y entonces atraes entidades que ya no tienen cuerpo. O sea, que la mente siempre ha existido y el cuerpo físico, cuando tiene que morir por cualquier circunstancia, el cuerpo físico no es diferente a ese celular, ese tripié, a una pluma, a un sillón, a una puerta, no es diferente, es materia. Entonces el cuerpo físico se va a la tierra si es que lo entierras o a la ceniza si es que lo incineras. Y así es como queda ahí, pero la mente es no solamente, no es físico, sino es un estado mental, es energía, que eso queda muchas veces de aquellos que ya no tienes vida, se queda ahí, en sus lugares donde fueron sepultados o en los lugares donde tenían seres queridos de más apego o compromisos o miedos o culpas, y entonces van a esos lugares y se quedan porque la mente no tiene tiempo y espacio, es relativa. La mente, con solo pensar tú un pensamiento, ahí vas. Con tu mente, fíjate bien, con tu mente vas. Más aún, si tu mente ya no tiene cuerpo, esa mente se va. Y es muy rápida, más rápida que la luz. Y entonces esa mente puede viajar y puede estar en cualquier lugar por la vibración inconscientemente, porque no sabes que cuando mueres esa mente sigue. Esa mente es una energía trascendental que es a lo que tú le puedes llamar tu Santo Espíritu Santo, pero que no es el Santo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es solamente un estado de conciencia del ser que se logra cuando logra ser en verdad un ser sumamente espiritual. ¿Cómo se logra la verdadera espiritualidad? Siendo un ser de amor, en tus hechos de amor en vida. Entonces, siendo un ser de amor en vida, puedes en vida generar ese cielo que vas a generar cuando ya no tengas un cuerpo físico. Entonces, ese estado mental que sale del cuerpo cuando mueres, entonces sí se va a una dimensión celestial. Y esa dimensión celestial sublime que todos tendríamos que ir al morir, que muchos de ustedes que han estado con sus seres queridos en una etapa ya de final, han visto cómo en su decrepitud del cuerpo físico, ellos mismos van diciendo, mira, veo a fulano de tal, veo a tu mamá, veo a tu abuela, ven a sus seres allegados o queridos que murieron. ¿Por qué los ven? Porque no es que ellos vengan por él, los ven porque el cuerpo físico sí se fue a la tierra o a la ceniza, pero la mente como energía, muchos de ellos no hacen ese recorrido ancestral o astral o dimensional celestial a esa luz que tenemos que ir todos cuando morimos. Muchos de vosotros que te ha tocado el privilegio de ver morir en paz a tus seres queridos y dicen, voy hacia una luz y voy en paz. Entonces mueren y al desprenderse del cuerpo se van como luz también, como si fuera un plasma de luz hacia esa luz y ya no vuelven más. Pero la mayoría de nosotros, por ignorar, por no creer, por desconocer, porque no nos lo enseñan, muchos no se van y se quedan por apegos, por miedos, por culpas, por creencias en tus lugares, en tus recintos de paz o en sus cementerios. Muchos que son muy perceptivos, que tienen cerebros de alta definición, que quiere decir que percibes lo visible y lo invisible, eres como un imán que por vibración y por siendo parte de tu vida cotidiana que vivieron contigo, como esponjita o como imán los atraes. Entonces muchos de tus seres queridos que murieron siguen ahí, en tus hogares, por eso tú lo sientes que viste que pasó algo, sientes que alguien te habló, sientes que alguien te observa,
sientes que alguien se sienta en tu cama, sientes que alguien está por ahí, o muchos de vosotros lo sueñas en tus sueños a tus seres queridos e incluso puedes tener y entablar un diálogo con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa por qué. ¿Por qué se pasará esto? ¿Qué tal? Blanquita Mendiola, saludos. Saludos Gerardo Villalobos, dice, ¿desde qué dimensión os habla? Porque veo que es nada relevante, Gerardo. Lourdes Munguía, Juan José Alejandre, Electrón, saludos. Vivi Laguna, Anastasia, Mariana La Potra, saludos. Entonces, ¿por qué lo soñamos? ¿Por qué podemos formar diálogos con ellos en nuestros sueños? ¿Por qué la psicología o la psiquiatría, cuando tú tienes esa inquietud o ya hay una perturbación mental que te lleva a un diagnóstico de un trastorno y tú platicas con tu terapeuta o psicoterapeuta que te suceden sueños, pesadillas o visiones o alucinaciones o imaginaciones, precisamente te encajonan en qué es eso, una alucinación, una imaginación o algo irreal, y te dicen que no puede ser y que no puede pasar. Y entonces ya te diagnostican como un trastornado mental, con un trastorno de un tipo de psicosis, ya sea neurosis, ya sea autismo, ya sea bipolaridad o esquizofrenia, de acuerdo al rasgo dimensional de la percepción que logres platicarle al psicoterapeuta que tienes. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué te diagnostican con un trastorno? ¿Por qué te ponen que tú ya tienes un trastorno? ¿No te has puesto a pensar? ¿No te has puesto a pensar que esos sueños que tienes, no te has puesto a pensar que esos diálogos que puedes lograr tener con esos seres queridos que ya murieron y que sí te dejan en muchos modos una verdad? ¿Y por qué entonces, aunque vayas al psiquiatra o al psicólogo, te dicen que es irreal cuando para ti es una realidad? Ahí es donde está tu propio conocimiento, ahí es donde está tu propio descubrimiento, ahí es donde tú tienes que aprender a observarte, el por qué pienso como pienso. ¿Y si pienso yo? ¿O es ese estado chuquiquesco, como decía Connie Moreno? ¿Será porque nos ponemos chuquis? Porque esas energías de gente que ya murió, y si nos hacemos afines, se nos pega y no, es una idea que no es nuestra y creemos que pensamos y no pensamos. ¿Será que a eso se refiere la Universidad del Conocimiento y el Amor cuando decimos que el hombre cree que piensa y no piensa? Ay, no, qué loco, eso no puede ser. El psicólogo me dice que no es cierto, que yo tengo un trastorno y entonces que me voy a medicar, y te da fármacos, te empieza a dar psicofármacos. ¿Para qué te da el psicofármaco? Para entonces inhibir tu capacidad de percibir y entonces ya aminorar tu capacidad de soñar, tu capacidad de alucinar o imaginar o creer que puedes pensar. Pero ojalá que el psicofármaco solamente inhibiera la capacidad de pensar o de percibir eso que muchos ojos humanos no ven, pero el cerebro percibe, y tú le puedes dar una interpretación, y entonces a través de una energía puedes ver un plasma, y aquel que tiene un cerebro de más alta definición lo puede ver como una descripción física de su manifestación última, de ese cuerpo que murió, pero queda la energía como energía y tiene su plasma. ¿Por qué tiene su plasma? Fíjate bien, y por eso decimos que el planeta es una escuela, y por eso decimos que el conocimiento de sí mismo es
tan amplio que por eso nunca vamos a dejar de hablar de él. Observa cómo yo a través de la experiencia con mi padre, que le cortaron su pierna, él mismo decía que la pierna la enterramos, porque él tenía a mi papá su propiedad en el cementerio, y entonces cuando le cortaron su pierna, fuimos, bueno, yo no fui, pero fueron mis hermanos a enterrar su pierna en una caja chiquita como esas de recién nacidos, y la fueron a sepultar. Mi papá hacía ya broma y decía, ahora sí que ya estoy con una pata en el panteón. Siempre fue muy bromista y hacía bromas de su misma realidad. Entonces sí nos reíamos porque decíamos, pues ahora sí es literal. A lo mejor aquel que inventó ese chiste, malo o bueno, sarcástico o cruel, pues capaz que viene de una realidad como la de mi padre, que le cortaron su patita, su tronquito, le decíamos, y entonces digo, ya estoy con una pata en el panteón. Pero él estaba ya su pie en el panteón, pero él decía que sentía su pie aquí real. Y tan era real que decía que sentía comezones en el pie por la resequedad que ocasionaba la diabetes y lo que provocó pues que le cortaran su pie. Tan era así que entonces cuando se ponía a descansar y extendía su pie que sí tenía, su pierna que sí tenía, pues le quedaba el otro tronquito pues ahí también. Entonces se sentaba mi mamá o cualquiera de nosotros a un lado de él y él decía, hey tú muchacha, o a mi mamá Catalina, ráscame ahí. Pues mi mamá le rascaba el pie que sí tenía. Y él decía, no, y le daba risa al otro. Mi mamá se le olvidaba que no tenía pie y hacía como que le iba a rascar el otro. Y decía, estás loco tú. Ya mi papá soltaba unas carcajadas porque entonces ya lo agarraba de broma con todos, pero no lo hacía adrede, es que decía, en verdad siento comezón en el pie que no está. Pero él lo sentía, porque queda un plasma. Y así como queda ese plasma, es como queda tu energía cuando no te vas a descansar en paz cuando mueres. Entonces, aunado a la grabación que hacemos de los miedos que nos infundan cuando niños, y ese es un criterio y una educación, pues mucho menos entiendes que pudiera pasar todas estas situaciones si en el mundo visible, por una educación, el respeto era confundido con el miedo, o el miedo más bien con respeto. Ahora imagínate, en el mundo invisible, pues nunca nadie te habló. Por eso estamos como estamos. Por eso, a través de la educación, tú también con tus hijos, pues no les crees. ¿Por qué? Porque pues tampoco a ti nadie te creía. ¿Y cómo le ibas a hacer? A ver qué dice aquí este niño Gerardo. El perceptivo no es necesariamente la persona que ve cosas, sino que las emociones te hacen actuar en sentido figurado, como la celotipía, por ejemplo. Lo que pasa que es a través de los sentidos, Gerardo, que atraes, es a través de los sentidos donde te puedes hacer consciente de el magnetismo y de esos sentidos precisamente vas a atraer afines a ti. Y el sensor más grande son los sentidos. Por eso, en el curso de sensibilización, en el primer tema de sensibilización, en el curso del conocimiento de sí mismo, se te enseña que es a través de los sentidos que tú puedes tener una percepción de un sentimiento, idea, y que te lleva a una reacción. Y es ahí donde naces a una primera conciencia para controlar precisamente ese instinto. Y dice aquí, y un sentido figurado como la celotipía, por ejemplo. No, porque es a través de los sentidos que atraes una vibración, y a través de esa vibración traes una idea que no te corresponde, y que si tú esa idea no la sabes detener, entonces esa idea empieza a generar una película de ideas que te llevan a ese trastorno, a esa patología de una paranoia de celotipía. Y entonces ya es una paranoia, ya es un rango de la psicosis, es una subestructura. Los celos es una subestructura de la psicosis, que es un tipo de paranoia, ser celoso, pero es donde ya empiezas a tener por un celo
formas una idea y una película de algo que en ti está sucediendo real, pero en la realidad puede no estar sucediendo, pero es por la percepción no de lo que está sucediendo, sino de que al mismo tiempo, a través de ese sentido, agarras una entidad que no tiene cuerpo, que murió en esas circunstancias y hace ver en ti, no te quieren, seguro está con otro, mira, te está engañando, ya no te contesta el teléfono, y estás tú como diciéndote ahí, pero no eres tú. Por eso es tan interesante entender el concepto de sensibilización en el curso, porque es a través de la sensibilización y de los sentidos donde tú puedes parar los goles, es donde tú puedes frenar las ideas, es donde tú empiezas a dominarte, reeducarte, conquistarte para frenar lo visible y lo invisible que pudiera llegar a tu cerebro, conociendo o desconociendo, creyendo o no creyendo, pero créalo el hombre o no, a la hora que tú inhibes un pensamiento y no le das una conexión a través del sistema nervioso central, no manda esa señal que te hace ver películas o que te hace un polo de atracción para atraer a esos estados mente que están ahí en todo lugar. No es que nada más hay en los cementerios, en los antros o en los templos, están en todo lugar porque viajan contigo, salen y entran contigo del templo, están en tus hogares, en tus trabajos, están en los lugares de más baja vibración, hay más acumulados. Y se puede comprobar con que tú prendas un teléfono celular en la noche con tu flash y las luces apagadas de tu hogar y tomes un video, y entonces se va a ver. ¿Qué se ve? Se ve como que pasan algunas, como puedes decir, palomitas, esferitas o basuritas o qué sé yo, pero eso es energías que no tienen cuerpo, que están en este plano astral y que no han podido ir a descansar en paz. Y entonces hay unos, Gerardo, que se acostumbran a vivir contigo desde siempre y hacen de ti una particularidad y una personalidad que te acostumbras a ser tú y crees que eres tú y nunca has sido tú. Y ahí es donde, como Connie Moreno bien dijo, pues somos Chucky. Chucky me habla. Ya tus estados alterados emocionales, Chucky te habló. Cuando ya contestas, ¿qué se hace? Ya no eres tú. Cuando estás deprimido, ya no eres tú. Cuando estás celando, ya no eres tú. Cuando estás en la adicción, ya no eres tú. Pero ¿desde cuándo ha estado ese estado mental adherido a ti que parece que eres tú? Y hasta generas una enfermedad patológica. Y entonces por eso en la psicología hay también este tipo de neurosis, donde es la neurosis de conversión, de que allá en el estado psíquico mental hay un pensamiento que no se encuentra, y entonces psíquicamente se va haciendo una patología y se refleja como una dermatitis, colitis, gastritis, una alergia, porque como la psiquis no la estás tratando, entonces se manifiesta en una patología física. Vas al doctor y te hace estudio y dices, pues no, la alergia no sé de qué es, tenga esta pomada, tenga esto, y no se le quita. Si no se te quita y todavía la manifiestas y por eso vives toda tu vida con úlceras, gastritis y colitis, es porque estás tratando el cuerpo físico pero no has tratado tu mente. Entonces tratas el cuerpo físico para quitar tu úlcera, gastritis y colitis y no te la quitas, como decíamos esta mañana en el programa. Tratas la enfermedad pero no al enfermo. Tratas la enfermedad, le das un calmante, le das omeprazol, le das qué sé yo, y sí, te relaja por ese instante y te calma. Pero el enfermo nunca está en calma, porque es la psiquis la que está así alborotada, y cuando se pasa el efecto otra vez vuelve el estrago. Por eso la mayoría vives toda tu vida con estas enfermedades, porque son la neurosis conversiva, que es una neurosis de esas personas que son muy nerviositas, muy exigentes, muy irritantes fácilmente, y entonces ya vives así con úlcera, gastritis y colitis y ya es tu modo de vida. Y dices, no, es normal. A mí te he dicho muchas veces como las compañeras en el trabajo me dicen, ¿por qué tú nunca te quejas de la úlcera? ¿Por qué no te quejas de la gastritis, de la colitis, y comes muchas cosas irritantes o de hecho mucho picante? Digo, ay, yo no sé qué es eso. Jamás he sabido lo que es úlcera, jamás he sabido lo que es gastritis ni colitis, pero siempre he estado en la búsqueda de una superación mental. Entonces, es la mente
la que tienes que tratar. Como dijimos en la mañana, trata al enfermo y se acaba la enfermedad. Tú solo vas y tratas la enfermedad. Tienes dolor de cabeza y vas y tomas pastilla, pues sí se te quita en ese momento, pero al rato vuelve, ya está en otro lugar. Esos son estados de pensamiento de cosas que percibes. Podríamos decir estados chuquichescos. O sea, ya de que hay un dolor aquí, se cambia para acá y luego para acá y luego para acá. Ya son una saturación de energías de este mundo invisible que no crees, pero que sí es real, porque te pasa. Como dijo esta pasada semana una paciente que tuve, ¿por qué me dijo la psicóloga que no es cierto? Y dice, pero si yo lo siento. Y dije, bueno, ¿y entonces por qué le crees a ella y no crees en ti? Porque estamos acostumbrados a pedir afuera, estamos acostumbrados a que afuera nos den el remedio y el trapito, pero pues tú no quieres hacer nada por ti, solo quieres ponerte el cataplasma, el té, la pastilla y ya. Pero el cuerpo, pues sí, es el enfermo, es la enfermedad, pero el enfermo es la mente. Por eso dicen que todas las enfermedades son psicosomáticas. Pero no te quieres tratar la mente porque dices, yo no estoy loco. Solo los locos van al psicólogo o al psiquiatra. Y no es así. Va aquel que quiere mejorar. Va aquel que quiere lograr tener una situación mejor de aveniencia, de armonía, de tranquilidad, de paz. No aquel que está loco. Hay locura porque no entiendes lo que pasa en tu mundo astral, dimensional, mental. Y se convierte en una locura. Cuando entiendes esa locura, no hay loco. Hay capacidad de pensamiento, razonamiento, discernimiento, y entonces surges a una conciencia de decidir qué te permites y qué no te permites. Ese mundo real, ¿qué vas a hacer con él? Entonces ahora sí, aprendo a vivir con ello para que no me vaya a afectar más. Así, solo aprender a vivir con lo que tienes, capacidades. Aprende a vivir, no a asustarte, no a temerles. No aprendes y andas con tantas situaciones que en lugar de ayudarte vas a los chamanes y te traes más. En lugar de ayudarte vas a los ángeles y te traes más entes contigo. Vas a los que te leen las cartas y te traes. Estaba sorprendida yo en días pasados como en la Plaza Tapatía había un grupo de personas que pensaba que eran turistas, porque había un guía que vengan y acá, infórmense aquí, que... Pero se me hacía tan chistosa la manera que hablaba el turista, porque no se me hacía una persona preparada de guía de turistas, porque ahí conocemos muchos guías de turistas que hablan varios idiomas precisamente por ser guías de turistas, y entonces se les ve una preparación diferente, y se veía una persona sumamente sencilla, y de hecho la manera que les hablaba yo dije, ay, qué raro que les hable así si es guía de turistas. Por eso me llamó la atención, porque traía mucha gente con él. Voy a mi mandado, regreso y ya veo que tenía la gente muy formadita, y él estaba en un banquito a una persona sentada y él en cuclillas hablándole. Pero luego le tenía la mano agarrada, les estaba leyendo la mano, y había más de 20 personas pagando por eso. Yo sentí compasión. Dije, ¿cómo es posible que no nos conozcamos, que ocupemos, que nos va a venir a que un charlatán nos diga algo que queremos oír, o algo que ni siquiera sabemos que es real? Y cómo nos ponemos a someternos a semejantes situaciones que incluso nos pueden llevar a una sugestión, y tú, sin conocer el poder de tu mente, llevarla a una realidad. Y entonces decir, es que ya me lo habían dicho que esto me iba a pasar, cuando eres tú el que te lo dicen y dicen, sí, y tú le das esa potencia, y entonces el observador colapsa y la situación sucede. Y yo dije, híjole, ¿cuánto nos falta por aprender? Y pagaban por ello, y pregunté, la verdad, porque me sorprendí, y yo dije a otro chavo que estaba vendiendo ahí tacos o no sé qué, dije, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están tanta gente ahí? Pensé que era un guía de turistas y turistas. Dijo, no, es que les leen la mano. ¿Quiere? Le doy una ficha.
cuesta 150 a 300 pesos, me dijo, dependiendo lo que te digan. Y yo dije, ay, no, claro que no, gracias. Le dije, fue pura curiosidad. Y me espanté de la necesidad de entender y comprender por qué piensas como piensas, sientes como sientes, y entonces ir a cualquiera para que según tú te pueda ayudar. Cuando el poder está en ti y no saberlo, híjole, lo mal usamos. Juan José Alejandre, saluditos, gracias por las 50 estrellitas, gracias, muy, muy, muy buena vida, gracias por el hashtag en que te puedo servir. Rubén Valencia, buenos días, señora Ana Rosa, siento una vibra positiva que emana de ti. Muchas gracias, qué bueno que sientas eso, porque las vibras positivas o negativas atraen. Tan existe lo bueno como lo malo que se percibe y se atrae. Entonces, por eso nuestra intención es enseñarte para que solamente en la observación del conocimiento de sí mismo nos modulemos nosotros mismos a través de los sentidos y sentirnos y observarnos y decir, ah, estoy en modo Chucky, estoy en modo mal, estoy en modo negativo, estoy en modo que no es deseable. Entonces, ¿sabes qué? Cambio de canal, me voy a relajar y me voy a poner en un estado positivo, en un estado de armonía, en un estado de tranquilidad, de equilibrio y de paz. Y en ese estado positivo repeles todo lo negativo que está a tu alrededor. Y es así solamente, haciéndote consciente. Así Alicia Vázquez, así Anastasia Alegría. Es fácil, pero fácil la técnica, fácil la regla, fácil la norma, pero la práctica, mis amores, la práctica no es tan fácil, porque es estar todo el tiempo alerta, porque los pensamientos nos bombardean y esos mandan señal a nuestro cuerpo y el cuerpo se enciende y activa una emoción, como la película de Intensamente. ¿Te fijas cómo el cerebro está trabajando? Y, ya se enojó, hay que enojarnos, estamos enojados, y echas humo. Estamos tristes, vamos a llorar, y la muñequita que llora. Así estamos nosotros. Entonces, hacerte consciente a través de tus sentidos para que no permitas ninguna emoción negativa que haga una conexión, entendiendo y comprendiendo que es un mecanismo natural del cuerpo, más el mundo externo que se hace afín, y entonces pudiera representar una emoción que no te corresponde, sino que es de un campo de vibración que ahí está y que atrás. Te iba a enseñar unos videos que ahí hasta tenía lista la computadora, pero el tiempo ya no me alcanza porque no sé cómo se me fue el tema para allá. Y pues ya no te los alcanzo a enseñar. Dice Gerardo Villalobos, gracias por eso. Le hice también como pregunta para saber si estaba o no en lo correcto. Gracias por la rectificación. Bueno, pues espero que me haya dado a entender y que te sirva de algo. Y es que casi nunca somos sí mismo. En la edad que ahora tienes tú y en la edad que ahora tengo yo, a estos 50 años y a los tuyos 15, 20, 30, 40 o 50 también, o 60 o 70, ¿cuántas veces has estado en un miedo, en un miedo confundido, que confundías por respeto, en una alegría que no era alegría, en una culpa que no era culpa, en una enfermedad que quizás no era tu enfermedad, y que ahora puedes abrirte a la probabilidad o a la posibilidad de que era una vibración mental que se hizo afín a ti y que a través de ti hiciste una reacción. Ábrete la posibilidad, empieza a conocerte, empieza a hacer tu diario de vida, empieza a escribir, autodescríbete en tus más malos momentos y corrígete con los antónimos de ese mal momento, y empieza a reeducarte, empieza a hacerte cargo de tu vida, para que entonces empieces a conquistarte y que aquello que no entiendas y comprendas tengas la confianza de que aquí podemos juntos discernir. Tenía una paciente que ahora ya es estudiante del módulo 1 que acaba de iniciar en línea los martes a las 11, y ella desde el primer día que vino a atención personalizada traía su libreta y dijo, traigo libreta porque yo ya vengo de muchos psicólogos, pero hay algo que me hace falta.
Y entonces ella toma notas. Y yo le hablaba y tomaba notas. Palabra que decía, ella ya no entendía, me decía, ¿me la puedes describir? Le decía cómo, de acuerdo a su problemática. ¡Ah, sí! No, entonces estaba fascinada. A la semana siguiente que venía, ¿sabes qué? Ya venía con 3, 4 o 5 preguntas. Que, oye, quiero esto, me pasó esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y así es como se convirtió en el estudiante del conocimiento de sí misma, y que entonces ya no necesita tener a un terapeuta o a un psicoanalista que lo tenga de por vida, pagando 500, 1000 o 1200 la consulta, porque de que hay que te cobra 1200 los hay. Me han llegado aquí pacientes que pagaban 1200 por consulta semanal, y que hay quienes han estado toda su vida en consulta psicológica. Pero desde el concepto que nosotros solamente te enseñamos para que aprendas a vivir una realidad que a ti te pasa y que a todos nos ha pasado, al enseñarte tú ya no necesitas un terapeuta de por vida, porque te conviertes tú en el cuidador de tu mente que comanda tu cuerpo. Y entonces al convertirte tú en ese comandante, pues ya tú eres tu terapeuta, tú eres tu consejero, tú eres tu guía. Después de los mecanismos que te enseñamos un mecanismo a lograr la profundidad de conectar de mente a mente, a esa universalidad del Dios potencial que buscas, y hacer un diálogo con ese Dios, y que entonces sea desde esa universalidad del conocimiento y del amor que tú solo aprendas. Por eso es que necesitas conocerte, para quitarte de enfermedades, para sanarte o para aceptarlas, sabiendo que ya hay muchas que ya hiciste cosas que ya no puedes ser reversibles, porque a toda ley de causa hay un efecto, ya no podemos controlarlas. Y entonces aprendes, comprendes, y es donde viene la felicidad tan anhelada. Aprendes, comprendes y eres feliz, y entonces a través de la repetición entonces va surgiendo una nueva conciencia que entonces naces a la espiritualidad tan anhelada también. ¿Hasta cuándo? Fíjate. Entonces surge la espiritualidad cuando ya comprendes que todo es como debe de ser, pero sin miedo, sin culpa, sin juicio, sin crítica, entendiendo y comprendiendo. Y ahora sí, surgen los verdaderos valores en ti. El valor del respeto al derecho ajeno, el valor de la verdadera libertad y no el libertinaje, el valor de la gratitud por el don de la vida y no renegar por la vida, el valor del verdadero respeto, el verdadero valor de la comprensión, el verdadero valor de la amistad, solidaridad, y entonces surge el amor por ti mismo y el amor por la humanidad. Ahí es el ser espiritual cuando surge. Nos falta mucho, pero aquí estamos. Saludos, Lourdes Munguía, saludos, gracias a todos por estar conectados. Y bueno, mis amores, agradezco que estés por aquí, te agradezco que hayamos compartido esta charla, les agradezco a los que comparten también sus emociones y enriquecemos este diálogo. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas pudieran ser polémicos, pero ya son necesarios, porque nos está pasando en nuestros hijos, porque ya la psicología nos los está medicando a los 7 años, y la verdad no necesitan de un medicamento por ser niños hiperactivos o con déficit de atención. No es eso lo que necesitan. Vamos a tratar de seguir hablando de esto y de seguir entendiendo y comprendiendo, para seguirnos reformando, educando y sobre todo quitando las culpas y los miedos que no nos dejan avanzar. Muchas gracias, saludos Chaito Carvajal, Lourdes, gracias a ti también, Gloria López, gracias Yoli Martín, gracias a todos mis amores, muy pero muy requete, muy buena vida. Cualquier cosa que no entiendas, por favor, deja tus comentarios, o en la siguiente conexión pregúntanos. El chiste es que no tengas pena, que no tengas miedo, porque queremos quitar los miedos para poder lograr la verdadera libertad del ser y surgir a la evolución personal y espiritual. En verdad, para eso estamos aquí contigo. Gracias, muy pero muy buena vida.